Pensamos que es normal tener dolores una vez al mes, pensamos que es normal estar toda hinchada, pensamos que es normal tener diarrea o que son síntomas normales que simplemente nos ocurren a las mujeres. Eso no es cierto. La normalidad de los síntomas es simplemente una falta de respuestas y como todo el mundo lo tiene y no saben explicarnos por qué, lo más fácil es decirnos que el problema somos las mujeres. Pero la realidad es que las mujeres naturalmente no padecíamos estos síntomas en la antigüedad. Si la solución es que te den pastillas o incluso píldoras anticonceptivas, todo el mundo sabe que estos medicamentos, si fuera para tomárselos una vez, como cuando te tomas pues por una gripe o por una cosa puntual, pues a lo mejor tienen efectos secundarios, pero no te van sobrecargando. Pero si tú estás dispuesta todos los meses tomarte algo que sabes que tiene efectos secundarios, la sobrecarga en el tiempo se va a ir acumulando y los síntomas no van a ir a mejor, porque sabemos que los medicamentos, además de tener sus efectos secundarios, los tienen por lo que tienen dentro también de metales pesados y otras cosas que no son convenientes. Cuando el cuerpo se prepara para la menstruación, el 80%, es que es increíble, el 80% de las fuerzas inmunitarias se van hacia el sistema reproductor, ¿vale? Eso deja al descubierto al cuerpo, el resto del cuerpo solo tiene el 20% de sus armadas, como podemos decir, para defenderse contra invasores como son los virus y bacterias y otros patógenos. El periodo me dura 2 días y mancho muy poco. No tiene nada que ver con los periodos abundantes de antes, que duraban una semana y me limitaban en hacer muchas cosas, y ahora es como si no pasara nada. No me entero casi cuando empieza mi ciclo. Me sorprende muchas veces, además de que eso, de que dura muy poco. Hola, hoy venimos a hablar del síndrome premenstrual y vamos a intentar desmontar la idea de si tiene que ver con tanto con problemas hormonales o no. Y también os contaremos, como somos todas mujeres y hemos tenido nuestros problemillas ahí, con cómo hemos estado antes y después de aplicar la alimentación médico medium en nuestra vida y qué cambios hemos notado. ¿Qué mejorías? ¿Cómo define la comunidad científica en general, la convencional, la alternativa, el síndrome premenstrual? Bien, en general se refiere a una variedad de síntomas, básicamente físicos y emocionales, que algunas mujeres experimentan antes del periodo menstrual, a veces entre 1 o 2 semanas antes, durante la fase lútea, ¿no? Estos síntomas pueden incluir cambios de humor, irritabilidad, perdón, inestabilidad es lo que tengo yo ahora, irritabilidad, ansiedad, fatiga, depresión, edema, dolor de cabeza, sensibilidad o dolor en los senos y antojos de comida, por nombrar algunos. Llama la atención la descripción de este síndrome por los síntomas, que es lo que, ¿no? Muchas veces Anthony William nos viene a decir que en lugar de mirar las etiquetas, pongamos el foco en los síntomas y en cómo eliminarlos, ¿no? Los síntomas del síndrome premenstrual suelen desaparecer, según nos cuenta la ciencia, con el inicio, digamos, de la menstruación. Yo no sé si soy la única mujer, pero normalmente a mí no se me iban nunca, sobre todo los primeros días era cuando se hacían más intensos. Eh, Así que eso es un poco lo primero que vengo a cuestionar, pero es un poco lo que nos cuenta la ciencia. Bien, y los síntomas que estabas diciendo que se separan en dos categorías, ¿qué más o menos, qué pueden incluir los síntomas del síndrome premenstrual? Sí, según la comunidad científica, el síndrome premenstrual, como lo llaman, aunque es durante el periodo, y yo estoy de acuerdo, puede manifestarse de diferentes formas, incluyendo síntomas físicos como dolor de cabeza, hinchazón,
sensibilidad en los senos, fatiga, cambios en el apetito, problemas digestivos, estreñimiento, diarrea, dolor muscular y articular. Y por otro lado, relacionan con este síndrome también síntomas emocionales como cambios de humor, irritabilidad, ansiedad, depresión, tristeza, problemas de concentración, dificultades para dormir, por ejemplo. Yo tenía casi todos de la lista y sé que vosotras también habéis sufrido varios, así que creo que va a ser interesante este debate. En cuanto a las causas, la ciencia no conoce la causa exacta, pero sospecha que los cambios hormonales que ocurren durante el ciclo menstrual, así como los niveles de ciertos neurotransmisores, especialmente la serotonina, podrían jugar un papel importante. Vale, y ya teniendo la sospecha de que los cambios hormonales no son exactamente la causa, ¿qué nos dice Médico Medium que es la causa? ¿De dónde viene el origen de este síndrome? Él también reconoce que estos síntomas ocurren antes y durante la menstruación, como hemos mencionado otra vez, depresión, diarrea, hinchazón, ansiedad, insomnio, migrañas, acné, dolor corporal, enfado, fatiga y cambios en el estado de ánimo. Reconoce que esto ocurre. La explicación del por qué es bastante diferente. Hay que entender que cuando el cuerpo se prepara para la menstruación, el 80%, es que es increíble, el 80% de las fuerzas inmunitarias se van hacia el sistema reproductor, ¿vale? Eso deja al descubierto al cuerpo, solo tiene el resto del cuerpo solo tiene el 20% de sus armadas, como podemos decir, para defenderse contra invasores como son los virus y bacterias y otros patógenos. Entonces, de allí explica o nos hace entender por qué nos pasan todos estos síntomas en este momento. Es porque sabemos que tenemos, la mayoría de nosotras, una carga viral de virus como el virus Epstein-Barr, el herpes zoster o incluso de bacterias, estreptococos y otros, que la tenemos siempre en el cuerpo. Y estos patógenos se aprovechan de cualquier situación de un sistema inmune bajo y nos pasa tanto a las mujeres. Incluso tenemos un episodio que hablamos del por qué las mujeres muchas veces enferman más que los hombres. Os invitamos a escucharlo. Pero esto es la esencia. Nos explica que pues no tenemos las fuerzas en este momento. Hay cosas más importantes que tiene que hacer nuestro sistema inmune y se ocupa de nuestro sistema reproductor. También tiene que ver que tenemos un hígado perezoso y estancado y lleno de toxicidad y metales pesados. Eso tampoco ayuda y nos complica. Esto hace que tengamos en general más síntomas. A lo mejor están más fuertes durante la fase del el periodo o antes del periodo, pero ya hay problemas subyacentes que existen que no vienen de de la menopausia, perdón, del síndrome premenstrual. No es que de allí salen, esto no es la causa, esto no es el origen. No, los tenemos de todas formas, pero se ven mucho más cuando estamos con la menstruación o incluso antes. También se nota mucho, a lo mejor, al menos yo lo he notado muchísimo, esta inflamación que tenía en los intestinos, en el tracto intestinal, pues durante el periodo todo eso está mucho más inflamado y se nota mucho más, ¿no? Tienes a lo mejor más dolor, em, más diarrea, incluso me pasaba a mí y siempre pensaba, ¿cómo es posible si solo tengo la regla? ¿Qué me pasa eso? ¿Por qué tengo que tener esa diarrea que no pinta nada aquí?
y nunca nadie me podía explicar exactamente lo que pasaba, pero Anthony lo describe bastante bien, nos explica también que en el cuerpo no hay mucho espacio, todos los órganos y todos los sistemas están muy cerca uno al otro, no suele haber mucho espacio y sobre todo en mujeres que no han dado luz. Entonces, cuando una parte, por ejemplo, el útero, se inflama por el hecho de la menstruación, pues se, se, ¿cómo roza y afecta a los intestinos. Y de ahí, pues, hay más inflamación. Entonces, para mí era como, wow, ahora entiendo por qué me pasa eso y para mí era más fácil soportarlo porque podía tener un poquito más de compasión con mi pobre cuerpo, ¿no? Entendiendo no lo hace a propósito o no está fallado o no es una molestia, es como está trabajando duro para hacer esta tarea mensual y me ayudó muchísimo. También hemos hablado mucho de que el hecho que tenemos la carga viral y de allí están, pues, tenemos tal cantidad de infecciones también en los intestinos que causa muchos problemas. Bueno, ¿qué más quería deciros? Si os interesa saber más de este tema, Anthony habla muy bien del síndrome premenstrual en su primer libro. Em, y os recomendamos la edición revisada, se dice revisada y Revisada extendida. y ampliada. Ujú. Sí, gracias. Y está súper interesante leer allí lo que él dice. Os invitamos a leerlo. Vale, y respecto a, como acabamos de ver, es como una cantidad muy amplia de frentes a atacar, porque depende de exactamente qué virus tengas, tendrás que dedicarte a disparar a ese virus, a intentar cargártelo. Hay cosas generales que valen para atacar a todos, porque dejando los alimentos problemáticos y aumentando los cuatro sagrados, siempre vas a equilibrar y a luchar contra todo eso, pero viendo que todo esto es así como una causa muy amplia, la solución también debería atacar muchos frentes. Entonces, ¿qué alimentos y suplementos recomienda Anthony que nos pongamos a incrementar en estos momentos o a lo largo de todo el mes? Porque no, a lo mejor hay algunas cosas que se pueden incrementar puntualmente, pero lo mejor sería cambiar como de rutinas para no llegar a ese periodo del mes y tener síntomas. Sí, como mencionaba este primer libro de Anthony, allí vais a encontrar una cantidad increíble de recomendaciones de alimentos y podéis, como dice Mónica, ir variando. Os vamos a nombrar algunos. Ujú. Están los arándanos silvestres, que son fabulosos. Tenemos las coles de Bruselas, lechugas en general, hojas verdes ayudan muchísimo. Están los plátanos, tenemos los melones, papayas, moras, no puedo fallar nunca el apio, alcachofas también están muy buenas, tomates y algo simple, pues la manzana, pepinos y es lo que podéis hacer y comerlo en grandes cantidades. No basta que te comas una hoja por aquí de lechuga y un poquito de espinacas por allá. Tiene que ser la base de tu alimentación. Sí, todos estos alimentos que acabamos de mencionar realmente nos ayudan con sus propiedades antivíricas y antibacterianas. Por eso nos ayudan, ¿no?, a resolver este problema y con ello reducen la inflamación, ¿no? Matando estos patógenos reducen la inflamación que causa, pues, reducen la inflamación que causan estos patógenos, ¿no? Que causan el problema. También nos aportan antioxidantes que ayudan a limpiar el hígado, evitan los sofocos, proporcionan componentes fitoquímicos y nutrientes fundamentales para los órganos vitales. Y además
consumiendo estos alimentos estamos manteniendo la estabilidad en las glándulas suprarrenales, muy importante, y además nos ayudan a conservar el equilibrio hormonal en todo el cuerpo, es decir, cuidan de todo el sistema endocrino. Es impresionante, la verdad, la cantidad de cosas que hacen por nosotros. Sí, y también hay que evitar, como siempre, en este caso, especialmente el huevo, porque los huevos son como una bomba de proteína y de una bomba hormonal. Y también los productos lácteos y el gluten. En particular, en este momento, si no los evitas al empezar a lo largo de todo el mes, intenta evitarlos por lo menos en estos días que estás con síntomas, porque lo vas a notar que te va a cambiar. La cantidad influye y si vas reduciendo lo que puedas, te va a ayudar mucho a mejorar poco a poco tus síntomas. Si lo cortas de raíz o lo cortas ya durante todo el mes, pues lo vas a notar todavía más. Y en el apartado del protocolo, en este caso, Médico Medium explica que este protocolo sería para el mantenimiento diario del hígado y de la salud en general, y que si estás menstruando te apoyará en los cambios naturales del sistema inmunitario relacionados con el ciclo menstrual, porque toda esta lista de alimentos que acaba de mencionar ahí te ayudan también a mejorar el sistema inmunitario porque sabemos que se produce esa bajada de que el 80% se dedica a centrarse en el aparato reproductor, entonces se produce una bajada en el resto del cuerpo y necesitas tenerlo más fuerte para que con ese 20% restante puedas equilibrar y no te invadan los patógenos y así, que son cobardes y vienen cuando está el sistema inmunitario bajo. Entonces, para que lo tengas más fuerte y también fortalecen el aparato reproductor. Pues este protocolo que te indica, en este caso, para mantener ese ciclo menstrual ordenado y que sea toda una rutina y asintomático, te lo dice que es también como el mantenimiento diario del hígado. Con lo cual, la lógica es que la etapa fértil de la mujer es como un periodo, por no decir el más amplio, porque claro, también a lo mejor después en la menopausia todavía se puede pasar media vida más, pero quiero decir, es un periodo, digamos, muy amplio de la vida de una persona, de una mujer. Y entonces necesitas cuidarte todo el tiempo. Tienes que hacer, ya lo dijimos alguna vez, creo que en el episodio que hablamos de suplementos, que incluso hay el protocolo de mantenimiento porque hay algunas cosas que debido al mundo en que vivimos estamos deficitarias siempre. Y entonces precisamente las mujeres con mayor razón necesitamos cuidarnos más porque tenemos esa bajada del sistema inmunitario cíclicamente todos los meses. Entonces, de ahí la lógica que el protocolo para evitar estos síntomas que vendrían también cíclicamente sea el protocolo para el mantenimiento diario del hígado y de la salud en general. Para mí es totalmente lógico, es como lo que decíamos antes de siempre te ayuda a unir puntos médico-medio, en que vas intentando entender cómo funciona todo y al final unes puntos y al hacer clic, pues también te motiva más a implementar todo esto, porque sobre todo ves los cambios, los efectos que provocan cuando tú implementas. Y también te evitaría la solución que decía él antes también en el apartado en el capítulo correspondiente del libro, también dice que las comunidades médicas están lejos de entender todo esto que estamos diciendo porque le echan la culpa a las hormonas o sistema reproductor y él dice que es un mensajero, está dando una señal de alerta de que hay una carga viral en otro sitio y que en ese momento del mes el sistema inmunitario tiene esa dedicación exclusiva ahí y que los otros síntomas salen porque no hay tantas defensas, no estás como todo el mes fuerte para pararlas, sino que en ese momento explotan a lo mejor síntomas por otros lados y como coincide que es en ese momento del mes, la comunidad médica suma 2 y 2 y dice 4 y en este caso no es así porque es que
todo lo que parece que indica eso no es así. Entonces, en vez de considerarlo como un mensajero, como un detector, como una alarma para que se te abran las alertas, pues te dejan ahí y no acaban de, o sea, todavía están muy lejos de asociar esto que estamos diciendo y por eso la solución que te pueden dar son pastillas para el dolor menstrual fuerte o pastillas para el dolor de la regla y sabemos que cualquier medicamento tiene efectos secundarios. Entonces, si la solución es que te den pastillas o incluso píldoras anticonceptivas, todo el mundo sabe que estos medicamentos, si fuera para tomárselos una vez, como cuando te tomas pues, por una gripe o por una cosa puntual, pues a lo mejor tienen efectos secundarios, pero no te van sobrecargando. Pero si tú estás dispuesta todos los meses tomarte algo que sabes que tiene efectos secundarios, la sobrecarga en el tiempo se va a ir acumulando y los síntomas no van a ir a mejor, porque sabemos que los medicamentos, además de tener sus efectos secundarios, los tienen por lo que tienen dentro también de metales pesados y otras cosas que no son convenientes. Entonces, todo hace que sumes y unas los puntos y se entienda perfectamente por qué todo esto funciona. No sé si quedó más o menos claro, espero que sí, si no, de verdad leeros el libro porque en el libro lo explica mucho más claramente y además tenéis toda la lista completa de lo que se podría aplicar o no. Sí, quiero volver al tema de Mónica, pero les voy a contar un poco el protocolo que Anthony propone, que incluye el zumo de apio como el primer suplemento que está siempre en todos sus protocolos, el suplemento Celery Force, que no tiene apio y no tiene no es reemplazable por el apio, el 5-MTHF, que es el metilfolato, la aloe vera, la curcumina, espirulina, glicinato de magnesio, la hoja de ortiga, por supuesto, la lisina, la melisa, el hongo chaga, la vitamina B12, vitamina C, zinc y polvo de jugo de cebada. Les recomendamos ir a ver el episodio en donde explicamos por qué las mujeres estamos más enfermas, porque en verdad que hablamos en detalle de todo esto, nos metemos muy en profundidad para que puedan entender el por qué, ¿no? Y ahí comentamos también que muchas veces lo que nosotras hacemos es subir los suplementos. Si uno ya tiene un protocolo, sabes que tenés síntomas en esas fechas, subir tus antivirales o subir los suplementos que estés tomando en esos días para darle otro empujoncito al sistema inmune. Esto, la verdad es que es increíble si miramos hacia atrás cómo siempre se ha etiquetado a la mujer ha tenido absolutamente todas las etiquetas, desde histérica, irritable, que estás irritable en esos días. Incluso las mujeres mismas somos muy duras con nuestra regla porque pensamos que es normal tener dolores una vez al mes, pensamos que es normal estar toda hinchada, pensamos que es normal tener diarrea o que son síntomas normales que simplemente nos ocurren a las mujeres. Eso no es cierto. La normalidad de los síntomas es simplemente una falta de respuestas y como todo el mundo lo tiene y no saben explicarnos por qué, lo más fácil es decirnos que el problema somos las mujeres. Pero la realidad es que las mujeres naturalmente no padecíamos estos síntomas en la antigüedad, no forman parte, sí pueden venir alguna molestia como algo ocasional, pero yo no sé ustedes, pero yo me tomaba 6 ibuprofenos al día y la única respuesta fue que me dieran pastillas anticonceptivas para el dolor, que sí que me ayudó, pero eso va a atacar el síntoma. Nunca nadie intentó ver por qué yo tenía dolores menstruales tan agudos. Y eso porque, para empezar, porque no saben, tienen muchísimas teorías, pero hay mujeres que no los tienen nunca. Sin embargo, tienen otros síntomas y no se entiende nunca por qué unas tienen unos, otras tienen otros. Yo tenía también lo de la diarrea, Petra, me hiciste acordar ahora porque ni siquiera me lo acordaba. Pero bueno, mis ciclos menstruales son muy diferentes a los que eran antes. Y yo siempre fui,
como lo contaba en otro episodio, yo quería ser varón cuando era chica porque decía que para mí todos estos molestias que tenía una vez al mes eran insufribles. Y realmente, digo, ¿cómo nos han castigado? Pensaba yo. Y la verdad es que fui muy injusta con mi cuerpo desde la ignorancia, ¿no? Porque no sabía qué me estaba pasando. Digo, qué diferente sería el mundo, ¿no? Si las mujeres supiéramos eh, la cantidad de cosas que enfrenta nuestro cuerpo hoy en día y lo que en realidad está haciendo por nosotros. Creo que sería muy diferente cómo nos veríamos a nosotras mismas y cómo nos vería el mundo eh, como mujeres también. Totalmente de acuerdo. Yo creo que se habla muy poco sobre este tema, se normaliza todo. Y claro, yo creo que en el futuro vamos a ver más mujeres sufriendo de estos problemas y creo que hay que hablar, ¿no? Por todas estas niñas que vienen y que se encontrarán en esta situación. Yo creo que es súper importante y la píldora anticonceptiva no es una solución, lo hemos visto en nuestros propios cuerpos, ¿no? Sí, de una manera artificial puede mantener ciertos síntomas bajo control, pero desde luego no es una solución a largo plazo. Y yo creo que si estamos un poquito, creo que muchas mujeres están despertándose, ¿no? Un poco pensando en este tema y están, las mujeres al final, y Anthony lo dice, estamos muy conectadas con lo, digamos, con lo espiritual, ¿no? Con nuestra intuición también. Lo que pasa es que por toda la toxicidad que hay en el entorno, pues cada vez menos. Pero nos sigue quedando ese poquito que nos hace cuestionar estas cosas cuando pasan, ¿no? Confiamos digamos, en la ciencia y todo esto, pero cuando vemos que no, que el cuerpo nos dice otra cosa, pues empezamos a cuestionar. Y yo, a mí, Médico Medium me ha ayudado, era el único, la única información que me ha podido ayudar con muchos síntomas relacionados con este síndrome, digamos, desde los dolores musculares, dolor de articulaciones, ¿no? Que dicen que es normal y que está relacionado con las hormonas, pues sabemos que gracias a Médico Medium que tienen un origen vírico, ¿no? Lo mismo me pasó con la dificultad de concentración. Cuando bajé la carga viral en el cuerpo es cuando empezaron a desaparecer. El hinchazón y otros problemas digestivos, cuando dijiste, Petra, a mí también, también estaba recordando todas esas diarreas, era como, pero claro, al principio decía, bueno, es que simplemente coincide, ¿no? Pero es que era cada vez que tenía la regla, venía la diarrea también. Y sabemos, gracias a Médico Medium, que también hay otros factores, ¿no? Bacterianos y demás, y es que es todo, es un mundo mucho más complejo de lo que nos dicen. Del dolor menstrual yo tenía más malestar y la fatiga, el dolor menstrual no era, sí que lo tenía, no era insoportable. Em, lo tenía el día antes y el primer día del ciclo normalmente no eran insoportables, pero sí que me tenía que tomar pastillas de vez en cuando. Y ahora no tengo nada de dolor, nada. Además de que el periodo me dura 2 días y mancho muy poco, no tiene nada que ver con los periodos abundantes de antes que duraban una semana y me limitaban en hacer muchas cosas y ahora es como si no pasara nada. No me entero casi cuando empieza mi ciclo. Me sorprende muchas veces, además de que eso, de que dura muy poco. Antes sabía que llegaba una semana antes o así, entre estos síntomas supuestamente típicos del síndrome premenopáusico y que empeoraban todos mis síntomas crónicos, la disautonomía, los desmayos, por ejemplo, era horrible. Y ahora la verdad que es una maravilla, ¿no? Ahora sí que se puede disfrutar de ser mujer, como dice Saus, ¿no? De ese regalo que tenemos al final, ¿no? Es un regalo y hay que apreciarlo. Pero claro, si estás con el dolor, si con el malestar, ¿cómo vamos a disfrutar de ello?
También yo creo por todo lo que bueno, porque hay muchísima, se habla muy poco, ahora quizás un poco más, ¿no? Pero desde que, bueno, no somos muy viejas, digamos, y tampoco es que se hablaba tanto en nuestra juventud, sí, te dicen te va a venir, pero nunca te hablan ni de la intuición, ni de estos síntomas, es como, tienes un síntoma, vas y te lo callan con una pastilla que todavía al día de hoy las estamos quitando del hígado, porque ahí está cada ibuprofeno, ahí está cada píldora anticonceptiva, ahí está cada tratamiento hormonal. Realmente no nos damos cuenta cómo sin querer nos han llevado a creer que las mujeres tenemos que someternos a cosas como meternos DIUs de cobre horrorosos que se usaron durante años, un montón de tratamientos anticonceptivos que son increíblemente invasivos, agresivos con el cuerpo. Nos hemos sometido todavía hoy a sustancias extremadamente nocivas de las cuales no tenemos ni idea lo que hay dentro. Entonces me parece que por un poco porque nos llevaron de esa manera a hacernos sentir incómodas en nuestro propio cuerpo, hay mujeres que eligen ciertos métodos para directamente no tener regla porque les molesta, porque entiendo que si tienes tantas molestias es incómodo, ¿no? Pero bueno, creo que está todo al revés. Nos fueron llevando para un lugar que no es nada amigable ni compasivo con nuestro cuerpo, que no entiende absolutamente nada de la mujer. Todos los medicamentos, la gran mayoría, están hechos para hombres. Las mujeres somos muy distintas, no solo a nivel mental, intuitivo, físico, biológico, o sea, absolutamente en todos los aspectos. Entonces, nos han tratado como hombres durante décadas. Creo que hay que empezar a cambiar el concepto. Me pongo un poco, este tema me pone un poco mal. Creo que lo que dices algo es que no se hablaba o no habría que tener un espacio donde se pueda hablar de esto realmente, porque, por ejemplo, mis reglas eran tan dolorosas que luego al tener mi segundo hijo, mi hija, pues noté que el dolor era solo un poquito, el dolor del parto era un poquito más que una regla fuerte. Oh, Y me quedé como en shock pensando lo que había aguantado todos estos años. Y con eso había llegado a tener miedo a mi propio cuerpo, porque era como una fuerza violenta dentro de mí que yo no la podía controlar. Si tomaba la pastilla un poco tarde, porque a lo mejor no la llevaba a la escuela, y llegaba a casa ya con mucho dolor, no había nada que hacer casi. Era tremendo. Y era como miedo a tu propio cuerpo, increíble, y se adquirió como un trauma ahí, porque era cada mes. Cada mes te esperaba eso otra vez, luego te olvidabas, ¿no? Entre, y luego cuando sabías, ¡ah! Ahora viene, ¿no? Em, es algo muy traumático y pensar en toda la adrenalina que, que usé todos estos años y pensar que era esto normal y que no podía confiar en mi cuerpo. Eso es lo que nos da Anthony realmente de poder entender lo que está pasando, que no es nuestra culpa. El cuerpo trabaja para ti siempre y está haciendo todo lo que puede, está luchando con todas sus fuerzas a mantener este ciclo de que puede dar vida. Es algo muy bonito y me siento muy contenta que puedo dar esta información a mi hija. Mm. Ah, por ejemplo, con el hecho de que solemos enfermar un poco más o tenemos estos síntomas, ella antes de la regla suele tener un poco de dolor de la garganta o está empezando con los dolores, pero ya sabe, ya va directamente, mamá, una semana y tengo la regla, pues va directamente al zinc y lo toma más, ¿no? Toma más zinc, lo que decías antes, algo es aumentar nuestros antibióticos. Ella lo sabe ya y así lo mantiene controlado, pues entonces no salen estos síntomas, ¿no? Y Extras. sabe cuál es la causa, ¿no? Sabe que la causa no tiene nada que ver con Claro. la... Sí, sí, entiende que ahora mi sistema inmune va baja, está bajo, yo necesito ayudarle y claro, tú le das una información, tú le das remedios increíbles que son fáciles de hacer realmente, ¿no? Aumentar los suplementos
si una persona como ella no quiere hacer 100% ahora mismo los protocolos, pero está en sus manos, ella sabe hasta llegar, ¿no? Ahora me he cansado de eso y quiero hacerlo de otra manera y quiero mejorar, pues ella lo sabe, pero siempre tiene los suplementos, es muy fácil de usar y no andar a oscuras como hemos hecho nosotras, ¿no? Y ningún médico te puede ayudar y nada. Es un sitio muy oscuro. Yo Sí, respecto a lo que dices, sí, sí que creo que está bien tener las herramientas, pero está también, yo espero, con lo que decías tú, Mariana, de que las mujeres despierten más y se conecten, se vuelvan a conectar más con su intuición y con su capacidad de hacer algo y que se abran a otras alternativas, porque incluso en películas y en series y así está como muy em, normalizado que pues esos días del mes tienes dolor y todo el mundo tiene dolor. Es como una cosa que ya fuera normal. Entonces yo estoy ahora en el proceso con mi hija, que yo creo que es más joven que la tuya, Petra, y ella todavía no hace ese clic, o sea, ella es más bien de poner parches cuando tiene dolores, pero lo de tener que poner algo por delante no, porque ella, según yo le hablo y según ella me cuenta, ella lo tiene como que sí, que tiene que tener dolor. O sea, no es una cosa que se pueda ser excepcional en eso. Y por desgracia ella tiene dolor, porque yo, por ejemplo, no tenía dolor. Yo tenía, como tenía reglas abundantes, tenía mucho sueño y eso iba vinculado con la anemia. Quiero decir, a mí me parecía todo lógico, solo que me daba muchísimo sueño, ¿no? Pero muchísimo sueño, a veces dolor de cabeza, sí, a veces sí, pero es que tenía prácticamente que estar durmiendo 2 días. Lo que pasa es que no puedes porque tienes que seguir con tu vida, pero iba arrastrándome. Esos 2 días o así iba bastante, bastante mal, pero al final sobrevives. Y lo que decías tú, Agus, de lo contaremos en el episodio que vamos a grabar próximamente de la menopausia, que estoy esperando, porque me parece que es un episodio cuando leímos ese capítulo nos abrió los ojos, yo supongo que a todas, porque es una cosa que también está como normalizada, que si los sofocos, que si tal, y de resulta que esto no fue así siempre. La pena es que pues no podemos, con la tecnología actual no podemos viajar en el tiempo y entonces, creo que lo decías tú también hace un episodio, Petra, no podemos viajar en el tiempo y preguntarle a nuestras abuelas o a nuestras bisabuelas, pero es que no fue así de siempre. Y parece que ha pasado tan poco tiempo en comparación con la edad de la humanidad y sin embargo lo olvidamos porque, claro, no está escrito. Si uno mira libros antiguos, no está escrito que antes las mujeres tuviesen síntomas ni de menopausia, ni me apuesto lo que sea, que tampoco de síndrome premenstrual, que es una cosa como novedosa que se debe a unas causas determinadas. Y gracias a esta información, pues lo podemos tener bajo control, que es mucha, mucha fuerza, porque si lo cambias, una cosa que es una enfermedad, lo cambias y pues evitas tener, pues eso, una gripe o una cosa puntual, es un cambio grande en tu vida, pero cambiar una cosa que te viene todos los meses durante décadas, es un cambio de pasar a nivel enorme, porque te cambia la vida, te da como, es como si tuvieras más tiempo de vida, porque ese tiempo que a lo mejor lo pasabas postrada en la cama, pues ahora lo puedes utilizar para tu familia, para ti, para lo que quieras, para, no sé, para ver Netflix, da igual. Lo puedes dedicar a lo que quieras, pero es un tiempo tuyo que te estaban robando y nadie te daba una solución. Es un regalo muy grande. pero Así que, además, mm, perdón, pero es que ya es que me apasiono, porque de verdad lo que estás diciendo es que tenemos que dejar de pensar que hay algo malo con nuestros cuerpos, que nuestros mm, cuerpos son de cierta manera porque llega ese momento del mes, que nuestros cuerpos son de cierta manera porque llega esa etapa de la vida como la menopausia, como la pubertad. El acné que llegue en ese momento no tiene nada que ver con las hormonas, tiene que ver con el estreptococo que está detrás. Las migrañas o los dolores de cabeza tienen un origen viral. Entonces, hay un montón de cosas que si empezamos a comprender, podemos dejar de culpar a nuestros cuerpos que muy habilidosamente han sido el objetivo de denigrarnos de alguna manera, para que, bueno, como se ha hecho durante la historia de la humanidad, para bajar eh,
quizás el gran poder que tiene la mujer, ¿no? Porque estamos más conectadas con nuestra intuición y somos capaces de hacer cosas increíbles cuando estamos sanas y fuertes. Hoy por hoy la mayoría de las mujeres, todos tienen un síntoma, o están con fatiga, o están cansadas con estrés, ansiedad, como mínimo. Entonces, cambiar la perspectiva y entender que nuestro cuerpo realmente está sometido a muchísimas cosas, a muchísimos tóxicos, a muchos patógenos, nos cambia la forma de vernos a nosotras mismas y también de que los demás nos vean, ¿no? No somos débiles como nos han puesto, al contrario, somos mucho más fuertes y por eso somos objetivo, ¿no? Sí, estaría bien si tenéis parejas, padres, ¿no? Hombres en la familia que están por lo menos un poquito abiertos a este tema, ¿no? Tienen interés, ¿no? Porque hay hombres muy inteligentes que, ¿no? que tienen curiosidad por saber qué pasa detrás de estas cosas. Eh, Compartirlo con ellos porque yo creo que es bueno que ellos también sepan, ¿no? Qué es lo que hay detrás de estos días malos antes de la regla, ¿no? Y yo creo que nos van a apoyar aún más, ¿no? Yo por lo menos tengo esa experiencia, nos ayudan más, nos apoyan aún más. Y de verdad que eso yo creo que es como parte, eso es un tema enorme, ¿no? Pero es como una gran parte de esa eh, ¿cómo decirlo?, recuperación colectiva, ¿no? Digamos, de estas relaciones, ¿no? O prejuicios sociales y demás, que yo creo que estamos todos intentando luchar, ¿no? Con ellos de una manera u otra, a lo mejor de una manera no nos damos cuenta, yo creo, muchas veces, pero es que es así, son como unos programas, ¿no? Que estamos programados a pensar de cierta manera y yo creo que eso ayuda a todos. De repente, ¿no? Cuando hay esa comprensión, cuando se sabe ese porqué detrás de las cosas, hay también más compasión, más armonía en las relaciones, así que esto tiene un efecto mucho más grande de lo que nos imaginamos. Bueno, pues si no queréis comentar nada más, siempre recomendaros que vayáis en este caso al primer libro, que además es un muy buen libro para empezar porque abre muchísimo los ojos. Y si queréis tomar el atajo y no ir vosotros a buscaros la información, estamos aquí a vuestra disposición, os vamos dejando nuestros datos de contacto y comentad si habéis puesto algo en práctica y las consecuencias que ha tenido. Hasta la próxima, gracias.